Hoy, como veis en el título, vamos a comentar esta cinta japonesa erótica del año 1976 llamada El Imperio de los Sentidos, dirigida por el director Nagisa Oshina, que ha hecho muchísimas películas tenidas en cuenta en Japón, que en el ámbito nacional han sido pues algunas aplaudidas, otras repudiadas, pero que en general forman parte del ideario colectivo nipón, pero que en general casi ninguna pues trascendió mucho más allá de las fronteras de Japón, pero este en concreto, El Imperio de los Sentidos, sí lo hizo. Este director estuvo dirigiendo hasta finales de los años 90, falleció en el año 2013, pero bueno, ya digo, al menos se puede vanagloriar de que una de sus películas ha tenido mayor trascendencia internacional que muchas otras. Y aunque es una película que en cierto sentido ha quedado relegada al olvido, porque además obviamente era una película que tuvo ese reconocimiento en su momento porque escandalizó, y claro, este efecto pues ya con el paso de los años se ha perdido completamente, pues es una obra que quizá para algunos cinéfilos pues pueda ser todavía interesante de ver. Yo tengo que decir que esta película no es necesariamente menester si quieres saber sobre buen cine japonés, pero sí que es cierto que es menester si quieres saber de cine importante de Japón, que tuvo su momento, que tuvo su relevancia, y bueno, especialmente si buscas casos que rompieran con las normas y con lo establecido, porque El Imperio de los Sentidos fue una película que rompió muchos tabúes, pasó muchas líneas, ¿no? en la sociedad japonesa, que ya sabemos que era especialmente, y lo sigue siendo, ¿no? Conservadora y rígida en cuanto a temas como el sexo. Entonces, algo que en Europa pues podía no ser tan llamativo, pues en Japón llamaba mucho la atención. Y es una película que gracias a la explicitez de sus imágenes, también a la honestidad con la que retrata las relaciones sexuales y a cierto lirismo poético, ¿no? Cierto embellecimiento del mundo de lo erótico, pues ganó adeptos alrededor del mundo, pasó por festivales, por universidades, y bueno, ¿de qué hostias va El Imperio de los Sentidos? Bueno, pues esta película está basada en un caso real, ¿vale? De una mujer llamada Sada Abe, que me parece un nombre muy bonito, por cierto, que en el Japón de los años 30, me parece que en el 32 o el 33, pues ella era una geisha, ¿vale? Que trabajaba en un local, y tenía un cliente recurrente que era su amante, ¿no? La cuestión es que tenían una relación muy tormentosa, tormentosa no en el mal sentido, sino en el que tenían una relación con unas ideas muy posesivas el uno sobre el otro, con unas ideas en torno al sexo que podrían considerarse innaturales, ¿no? En la mentalidad iba a decir de la época de Japón, pero podría seguir diciéndolo hoy en día en algunos aspectos. Y la cosa terminó, ¿vale? Y por eso ganó notoriedad el caso en que un día se encerraron los dos en una habitación del hotel durante un mes, ¿vale? Prácticamente no salían de ahí, se entiende que estuvieron haciéndolo pues de todas las maneras, y un día de repente la mujer abandona el local y la vieron deambulando por ahí con una serie de penes amputados en su mano, ¿no? Las paseaba como si fuera, pues yo qué sé, el cencerro de una vaca. Entre esos penes estaba el de su amante. Bueno, ¿por qué esa mujer hizo lo que hizo? Bueno, pues esta película tampoco te lo va a resolver. Si bien es cierto que hubo una película que se hizo un año antes que esta, que se llama Una mujer llamada Sada Abe, que retrata de forma creo que más fidedigna y desde un punto de vista más romántico o emocional la relación de esta mujer con su amante, y que aproxima un poquito más la mirada a lo que podría haber sido el desencadenante o el detonante de estos trágicos eventos. Pero, como todo en esta vida, pues la película que se hizo popular y que se hizo conocida fue esta, que se hizo un año después. ¿Por qué? Pues porque el sexo vende. Ya está. Una importantísima lección en el cine que también tienes que aprender. El sexo vende. Si metes culos, tetas y genitales en tus películas, llamarás la atención. Y aunque estamos ya muy desensibilizados y muy desinhibidos con estos temas, la cosa sigue vendiendo. Checo, claro.
Así que imaginaos esto en el 76. Luego además, no estamos hablando de que la actriz enseñase las tetitas y el culete. No, estamos hablando de que se veían sus genitales y se practicaban felaciones en cámara alegremente. El pene del hombre es casi que un personaje más de la película. Y hay escenas de sexo muy explícitas, donde cada vez se van pasando más las barreras del placer, llegando a un punto en el que la pareja pues ya tiene casi que en el mismo nivel dolor y placer y se llega a prácticas, digamos, proto-sadomasoquistas. Otro tema en el que los japoneses también son verdaderos expertos, ¿no? El bondage japonés es, vamos, una especie de yo qué sé, de ¿cómo se llama, no? Vamos, está protegido por la UNESCO, es como una especie de tesoro nacional, ¿no? Una especie de cosa que preservar. Entonces, aquí podemos ver algunas de estas cosas y ya digo, felaciones por lo menos sí, sexo real no estoy seguro, pero también es bastante probable. O sea, sí, los actores lo hacen bien, pero es probable que también esta película tuviera escenas reales. Ya digo, todo en clave erótico, es decir, no pornográfico. Pornográfico ya sabéis que pasa un poco la barrera en el sentido de que es muchísimo más explícita, planos directamente sobre los genitales, en la penetración, tal, esperma y otros fluidos. O sea, no, obviamente a ese nivel no llega el Imperio de los Sentidos, pero vamos, se queda en la línea, se queda cerca. Entonces, ¿vale la pena ver la película? Ya digo, en cuanto al valor que tuvo en su momento la obra, quizás sí, pero uno, la película es bastante pelmaza, porque una escena de sexo, y otra, y otra, y otra, y otra, y el rollo drama entre los protas, y aburre, y aburre, y aburre. Y realmente no ocurre mucho en la película, salvo en el final, que tengo que decir que es una de esas imágenes poderosas de la cinematografía y que probablemente le dé su punto de valor al film más interesante, ¿no? Más sólido. Entonces, luego por la vertiente erótica, pues sí, como película erótica puede estar bien, pero vamos, no me despierta nada. No creo que le despierte esto nada a nadie hoy en día, en pleno 2022. Y eso que yo la vi hace años, esta película, era más joven, teóricamente más fácilmente impresionable, pero aún así, yo desde que estoy existiendo en este mundo ya estamos ya tan decadentes con el tema del porno ya, internet, toda esta mierda ya, que ya no te impresiona nada esto, ¿no? O sea, el cine erótico en muchos aspectos ha perdido mucho su sentido, y si acaso las obras que sobreviven pues son aquellas que entienden el valor fundamental de ese subgénero en el sentido de convertir estas películas en una especie de poema de la sexualidad. Es decir, tienen que jugar a el guión, el dramatismo, el realismo, es decir, ir a aquellos lugares donde el porno, por comodidad, por dejadez, por practicidad, no va. Es decir, no vas a ver una película pornográfica con una historia que diga, joder, estoy que, vamos, sí, el sexo y tal, pero hostia, yo quiero ver cómo acaba esta historia, qué hace la prota, tal. No, obviamente no. Son películas hechas para que te la casques un rato, para que, yo qué sé, para que la veas en pareja y no es que se te entre la inspiración, no dan para mucho más. En realidad tienen ya solo valor por escenas aisladas. Ya el rollo de una película que tiene una historia y tal, bueno, eso fue en un momento, ¿no? Con el cine doméstico, ¿no? Con los primeros VHS y tal, o si te ibas a un ya casi extinto cine porno, ¿no? Que pasaban este tipo de películas. Ahora, fuera de eso, ya digo, es que ha cambiado la forma, ¿no? Entre cómo el contenido se relaciona con el consumidor. Entonces, claro, estas películas tipo El Imperio de los Sentidos, pues, en cierto aspecto, ¿no? En cierto sentido, pues ya han perdido esa valía. Pero, bueno, estas películas que seguramente pondrán en una videoteca snob para que los gafapastas puedan decir, sí, entiendo todas las aristas de la complejidad del producto. Al margen de eso, tampoco pienso que es una película despreciable. Bueno, si te gusta ver todo tipo de cine y no te cierras a ningún subgénero, como es mi caso, y los tratas todos por igual, pues híncale el diente. Es una película que en su momento dio bastante que hablar y poquito más, ya digo, rompió con estos tabús de la época, especialmente en Japón, porque además es que era eso, había una especie de componente de fetiche, ¿no? Porque bueno, podía haber cine
erótico, porno y tal y cual, pero verlo concretamente plasmado en una época más antigua, en Japón, con japoneses, bueno, era algo exótico de ver, ¿no? Y vaya, pues la película dio sus vueltecillas y sí, la puedes ver en ese sentido, pues tiene su gracia, pero poco más, no es una película que recomendaría así al público en general, en plan sin pensar. Hay otras opciones, pero bueno, ya digo, como la película era explícita y no pixeló los miembros, ni los genitales, ni nada, pues ya está. Pues, ¡jo! ¡Qué escándalo! Bueno, películas de su tiempo, algunas envejecen bien, otras envejecen mal. Y esta pues no ha envejecido muy bien porque el mundo ha cambiado, pero bueno, tuvo su momento. En fin, si os ha gustado la reseña, pues darle like, compartir el vídeo, bla 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 bla, y nos vemos en la próxima.